Bienvenido a nuestro canal. En la guerra Rusia-Ucrania, que se prolonga desde hace casi un año, se siguen experimentando novedades muy llamativas. Ahora quedan semanas para el final del primer año de la ocupación rusa de Ucrania, que se ha prolongado desde el 24 de febrero de 2022. Mientras los conflictos entre los soldados rusos y el ejército ucraniano en la región continuaban a toda velocidad, el ejército ruso se quedó atascado en el pantano de Ucrania. Los rusos, movilizados en el 51º Regimiento de Tula de las Fuerzas Aerotransportadas, estando de vacaciones bajo el mando del PMC de Wagner, le rompieron severamente piernas y brazos, para no volver al frente. Así lo afirmó el bloguero y especialista militar ruso Andrei Morozov. Según él, los movilizados se lesionan deliberadamente, pues incluso mientras trabajan en la evacuación reciben amenazas de los wagnerianos. Prometen que le dispararán si muere antes de que los 300 sean llevados a los paramédicos. Morozov, por ejemplo, hubo disparos en las piernas. Por supuesto, la gente no quiere recibir una bala detrás de ellos por algo que no pueden afectar. Dicho. Además, los soldados del 51 Regimiento Aerotransportado se quejan del problema con la carga humanitaria. Todo lo que llega para los soldados, los wagnerianos, se lo llevan. Morozov, los wagneristas se sienten intocables. El comandante de la Fuerza Aérea, el coronel general Mikhail Teplinsky, quería detener esto, pero fue despedido, dijo Morozov. Cabe señalar que cuando se destituyó a Teplinsky, los comandantes militares rusos declararon directamente su negativa a utilizar la Fuerza Aérea como avión de ataque. Según el ejército, estaban preparados para la defensa territorial, pero luego fueron enviados a Donetsk y transferidos al subordinado de la autoproclamada DPR. Quienes tomaron medidas dicen que decidieron grabar un mensaje de video después de que decidieron llevarlos al ataque como carne de cañón una vez más, pero se negaron. El ejército le pide al gobernador que se comunique con el comando y de alguna manera influya en los comandantes. Las autoridades rusas se están preparando actualmente para enviar varios miles de soldados más a Ucrania para masacrarlos, en el contexto de un llamado contraataque, que está mostrando resultados dudosos con las mayores pérdidas de tropas de élite cerca de Uglíder en este momento. El Kremlin sigue silenciando la situación real, y los principales partidarios de la guerra abogaron por ocultar por completo los datos de los muertos, alegando que se trataba de un supuesto avance en la defensa de las Fuerzas Armadas ucranianas en el Donbass. A medida que se acerca el año de la invasión a gran escala de Rusia por parte de Rusia, aumentan las noticias de que Moscú pronto lanzará una nueva ofensiva importante. Algunos comentaristas creen que es posible que la ofensiva ya haya comenzado, ya que ha habido informes en los últimos días de intentos de las tropas rusas de avanzar en varios puntos a lo largo de los cientos de kilómetros al sur y al este de Ucrania a lo largo de la línea del frente. Este ataque ampliamente anticipado es el intento de Moscú de recuperar la iniciativa después de meses de derrotas en el campo de batalla y retiradas humillantes en Ucrania que socavaron la reputación de Rusia como superpotencia militar. Ahora Vladimir Putin está tratando desesperadamente de mostrar la reanudación de su invasión y, según los informes, está acumulando enormes reservas para otro golpe a las defensas de Ucrania. Sin embargo, después de un año de pérdidas desastrosas, como resultado del grave agotamiento de muchas de las unidades militares más prestigiosas de Rusia, quedan dudas sobre la capacidad de los refuerzos no confirmados para llevar a cabo operaciones ofensivas a gran escala. Las primeras señales no son alentadoras para el Kremlin, por decirlo suavemente. Se cree que miles de soldados rusos, incluidos infantes de marina de élite y combatientes de las fuerzas especiales, murieron a fines de enero y principios de febrero durante un intento fallido de atacar la ciudad de Uglíder en el este de Ucrania. El ataque fallido provocó alarma e ira generalizadas entre los blogueros militares pro-Kremlin, muchos de los cuales acusaron a los comandantes del ejército ruso de incompetencia. El desastre contribuyó a lo que la inteligencia militar británica dijo que era, probablemente el nivel más alto de bajas rusas desde la primera semana de la invasión. Una de las principales razones del fuerte aumento de bajas recientemente es la creciente dependencia de Rusia del personal militar movilizado con entrenamiento militar limitado. En septiembre de 2022, Vladimir Putin dijo que el aumento de víctimas en Ucrania, la Segunda Guerra Mundial en Rusia. Respondió lanzando la primera movilización desde la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de las casi 300.000 personas que se movilizaron el año pasado ya han sido desplegadas en Ucrania.
La llegada de estas fuerzas adicionales ayudó a Rusia a detener el avance ucraniano durante el invierno, pero no está claro si las tropas movilizadas serían igualmente efectivas en capacidad ofensiva. Muchos rusos en movimiento parecen poco entusiasmados con su nuevo papel como tropas de choque para la vacilante invasión de Putin. Desde la primera semana de febrero, cada vez se suben más mensajes de video a las redes sociales, con grupos de soldados movilizados quejándose de todo, desde la falta de equipo militar básico hasta órdenes de suicidio de los superiores. En un video bastante típico, las esposas y madres de los soldados movilizados desde Tatarstán afirmaron que sus hombres fueron utilizados como cebo de cañón en Ucrania. Se espera que cientos de miles de rusos movilizados se unan a la ofensiva masiva de Putin, una nueva tendencia que podría representar una seria amenaza para el Kremlin. A juzgar por las cifras actuales de bajas, el ataque inminente podría provocar bajas sin precedentes y una caída total de la moral entre las tropas rusas movilizadas ya desmoralizadas. Esto complicará enormemente la vida del ejército ruso en Ucrania, que se enfrentará a una violación de la disciplina que limitará gravemente su capacidad para realizar operaciones ofensivas. Y no hay garantía de que los problemas se detengan ahí. La propia experiencia de Rusia en 1917 recuerda las consecuencias imprevistas que pueden ocurrir cuando los militares dejan de obedecer las órdenes en tiempo de guerra. Los propagandistas y los principales partidarios de la guerra están enviando señales de que el Kremlin está listo para poner unos cuantos miles de soldados más en el frente. El jefe de la República de Chechenia, Ramzan Kadyrov, llamó a los jefes de las regiones de Rusia a no comentar las pérdidas de las fuerzas armadas rusas en la guerra de Ucrania, sino a pensar en cómo pagar a las familias de los soldados muertos y heridos. En el piso, según el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la mañana del 15 de febrero, el ejército ucraniano eliminó a 690 soldados rusos por día. El número total de bajas del ejército ruso desde el comienzo de la invasión es de 139.770 soldados. Según la inteligencia británica, como resultado de un ataque a la base de las tropas rusas en la Makivka ocupada, Rusia perdió más de 300 personas. A principios de febrero, las Fuerzas Armadas rusas informaron que casi 200 personas habían resultado muertas y heridas en Ucrania en menos de un año. El soldado de 20 años de Komi Sergei Gridin se suicidó mientras estaba en una unidad militar en la región de Moscú. El soldado fue encontrado colgado de un cinturón por sus compañeros. Tenía una nota de suicidio con él, fotografiada por los camaradas de Gridin, la nota tomada por los comandantes. En él, el joven escribió que decidió morir aquí, en su ciudad natal, sin la sangre de nadie más en sus manos. Los familiares del soldado confirmaron que la letra era similar a la suya. Poco antes de su muerte, el hombre se enteró de que estaba incluido en la rotación para Ucrania. El soldado trató de negociar para no ser enviado al frente, pero en respuesta fue humillado y abusado por su comandante. En la nota, agregó que el occiso no pudo contar todos los abusos, pero que su orden había sido encarcelada por conducir al suicidio.